Ahora sí. Dale. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este primer mini curso de Gramo C. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Jeff Parr. Nos va a hacer un curso de teoría de perturbaciones en agujero negro. Un aplauso a... Gracias. Primero que nada, quiero informar que esta clase se va a hacer en honor a Tommy Rey. Sí. Ya, voy a escribir el título de todas formas porque quiero explicar un poquito algo. Bueno, entonces, como bien dijo Nicolás, vamos a hacer por lo menos 3 clases de teoría de perturbación de agujeros negros, donde lo único que en principio requerirían de conocimiento previo es de relatividad general, que hayan solucionado alguna vez o que hayan visto la solución de Schwarzschild y que hayan trabajado, no sé, con los vectores de Killing. ¿Sí? Voy a intentar introducir todo paso a paso y hacer los cálculos. Bueno, por cuestiones de tiempo no voy a poder hacer todo el procedimiento, pero les voy a mandar el archivo aquí con todas las notas durante la semana, ¿sí? En caso de... Bueno, primero que nada, lo que quiero decir es que lo que vamos a hacer es teoría de perturbaciones, pero solamente a orden lineal. ¿Sí? Porque uno puede hacer teoría de perturbaciones a todo orden, de hecho eso es lo que uno debería hacer para estudiar la teoría completa. Pero solamente vamos a trabajar a orden lineal. ¿Por qué? Por la complejidad. De hecho, hay un paper de aproximadamente 500 páginas que es el que trabaja la perturbación a todo orden de Schwarzschild. Así que se imaginarán lo complicado que es probar. Así que vamos a intentar hacer lo más simple posible sin perder generalidad. Entonces, ¿por qué no importa estudiar perturbaciones o la teoría de perturbación de agujeros negros? Principalmente porque, bueno, el primer paso que uno hace al estudiar relatividad general es encontrar soluciones. Uno encuentra soluciones como, por ejemplo, las soluciones de agujeros negros. Entonces, el siguiente paso natural sería preguntarse si estas soluciones son estables en el tiempo. O sea, si estas soluciones van a perdurar en el tiempo o son soluciones que se van a destruir en otras soluciones, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que nos gustaría responder es: ¿son los agujeros negros estables? Bueno, va más allá porque estamos hablando de estable entre perturbaciones mecánicas. Existe también el estudio de perturbaciones termodinámicas, pero aquí no vamos a hablar nada de termodinámica, solo de perturbaciones mecánicas. O sea, tomen el agujero negro y péguenle un golpecito, vean cómo se comporta. O, bueno, al golpecito significa metan una partícula de prueba, coloquen cualquier cosa en el espacio-tiempo y vean cómo reacciona el espacio-tiempo. Otro caso más es en el estudio, por ejemplo, de colisiones de agujeros negros. Eso es muy complejo, pero vamos a hacer aquí un dibujito, intentar hacerlo lo más representativo posible. Imagínense dos agujeros negros orbitando entre sí. Esta es la primera fase que se conoce como la fase en spiral. Esto es lo típico, cuando están suficientemente lejos, uno puede usar, no necesita usar relatividad general completa para describir estos sistemas. Uno puede trabajar con métodos post-newtonianos, métodos post-minkowskianos para estudiar este régimen. Otro régimen es cuando los agujeros negros ya están suficientemente cerca. Bueno, aquí me falta mencionar algo. Obviamente, estos sistemas que giran están constantemente irradiando ondas gravitacionales. ¿Sí? Esta fase, bueno, aquí debería quizás dibujarlo un poquito más fusionada. Esta fase es la que se llama la fase de merger, donde los agujeros negros comienzan a fusionarse. Esta es la fase altamente no lineal, en donde sí o sí uno tiene que usar relatividad general completa. De hecho, lo que se hace es usar relatividad general numérica, que es muy complicado trabajar con este tipo de cosas. Se hacen simulaciones. Y la última fase, que es la que nos va a interesar, no esta parte que es muy complicada, es la fase que se llama el ring down, que es cuando los agujeros negros se fusionan, y esta última etapa, que es la que el agujero negro empieza a oscilar antes de finalmente volver a su estado estático. De nuevo, obviamente, en esta fase el sistema también está emitiendo ondas gravitacionales. Bueno, espero que se entienda el dibujo, pero lo que uno siempre ve en estos casos es que se genera un gráfico, por ejemplo, versus tiempo, y esto coloquémosle la amplitud de las ondas gravitacionales, es el típico gráfico que uno ve que al principio
Las ondas de emisión comienzan así, en la fase de Inspiral. En la fase de Merger ya ahí tenemos una cosa altamente no lineal, horrible. Y en la última fase, que es la fase del ringdown, que no escribí aquí, que es justamente esta última fase, ahí, perdonen, aquí, en donde comienza, en donde las ondas siguen oscilando, pero tenemos un decaimiento exponencial. Algo así. Esa última fase, el ringdown, es lo que está controlada por lo que llamamos la teoría de perturbaciones lineales y lo que se llaman los quasimodos normales, quasi-normal modes, que vamos a ver quizás en la siguiente, en las próximas clases. ¿Sí? Entonces, en este régimen de la colisión de agujeros negros es donde es aplicable la teoría lineal. Antes no, por lo que mencioné. Tengo una pregunta. ¿Se aplica la teoría lineal? No es necesario, aquí podéis usar post-newtoniano. Usar el régimen post-newtoniano, o sea, Newton, con correcciones. No es necesario usar. No. No sirve solamente lineal. O sea, no estoy seguro en este caso, ¿para qué te voy a mentir más? No. Como lineal, no lineal. No, sí, es que igual aquí hay régimen en principio, o sea, cuando están suficientemente lejos, puedo usar Newton, lo que queráis, Newton nomás. Hasta el régimen que se empiezan a acercar suficientemente alto, en donde la onda dominan. Y ahí tenéis que pasar a relatividad general. Por lo menos. Eso. Bueno, existen un montón de aplicaciones más que quizás vamos a ver más adelante, porque estas cosas de los modos cuasi normales, de las perturbaciones lineales, son altamente sensibles a las condiciones de borde del espacio que estemos trabajando. Ya, entonces, algo súper general, como motivación, aún no vamos a entrar en la teoría, pero la idea va a ser muy similar. De hecho, la ecuación diferencial va a ser la misma forma. Entonces, ¿Solo vamos a ver el ringdown? sí, este régimen lineal de la teoría, que es la última fase. De hecho, esta parte se llama el tail también, la última fase de la onda gravitacional. Entonces, esta es la idea general. Vamos a trabajar con este espacio de fondo, lo más general posible. Si se fijan, dejé A y la función B, lo voy a dejar ahí arbitraria. Esta es la típica forma de una métrica que es esféricamente simétrica y estática. Aquí hay que hacer una sutileza, pero lo voy a mencionar no, en un minuto más. Entonces, por ejemplo, unos ejemplos de soluciones que tienen esta forma son las típicas soluciones de ADS, en el vacío, o ODS, por ejemplo. Esos son de la forma así. Ese tipo de espacios que son universos vacíos, uno los puede estudiar con la teoría de perturbaciones lineales, o si queremos meterle materia a esta cosa, estudiamos los agujeros negros. Que son, por ejemplo, bueno, de hecho aquí tengo que poner A, B también tiene la misma forma. Para agujeros negros ocurre lo mismo, solo que vamos a tener tipo, por ejemplo, bueno, de hecho, el primer paso también está el espacio vacío, Minkowski, cuando sería que con L teniendo infinito, solamente un 1. Pero ahí este R tiene que ser menor. Para que sea siempre positivo. ¿De cuál estás hablando? ¿Esto de acá? Claro, está como dice A cuadrado, entonces tiene que ser positivo siempre. Sí, es para no cambiar la asignatura de la métrica, por eso lo estoy poniendo positivo.
altura debe ser 1 menos R cuadrado sobre R cuadrado tiene sentido. R tiene que ser mayor. Ya que aquí tenemos dos condiciones. De hecho, gracias Anthony por la pregunta porque no lo mencioné. Pero más y menos, más es ADS y menos es DS. De hecho, relacionado con la pregunta de Anthony, ADS, si esa cosa es igual a 0, no hay ningún problema. El problema surge aquí en DS, porque tengo un signo menos. O sea, no es un problema en verdad. Cuando uno hace esto igual a 0, en DCiter lo que está definiendo es lo que se llama el horizonte cosmológico. Que R igual a L es el borde del espacio de DCiter. En DCiter no hay borde, porque si no sería algo con una raíz negativa. Pero entonces R tiene que ser menor que L. Mayor. Sí, en ambos casos R va a ser menor o igual que L. Eso básicamente dice que ese L era el Horizonte cosmológico para DCiter y ante ADS el borde conforme que se llama. ¿Toda esta lecture va a ser con 4 dimensiones? Sí, solamente en 4 dimensiones. Cualquier cosa, cualquier resultado que lleguemos solo perdió 4 dimensiones. Extender la dimensión o cambiar la teoría cambia las conclusiones. Sí. Bueno, por ejemplo, alguien podría decirme, igual puedo considerar el término de Reiner-Nostrom, que aparece acá, que no alteraría la forma de la métrica, que es esféricamente simétrica y estática. Pero no quiero trabajar con Reiner-Nostrom, porque para tener Reiner-Nostrom tendría que tener campos electromagnéticos, fuentes externas. Y eso implicaría que además yo tendría que hacer perturbaciones también a los campos externos. Así que por simplicidad solo nos quedamos con el caso puramente gravitacional. ¿Sí? Pero en el caso que quieran meter campos externos, hay que también perturbar los campos externos. Ya sea fermiones, bosones, lo que quieran. Ya. Entonces, lo que le mencioné es que esa métrica es esféricamente simétrica y, esto siempre me confunde, es estacionaria. Estacionaria significa que existe un vector de Killing tipo tiempo, que lo voy a llamar ahí con una T. Un vector de Killing tipo tiempo. O, de forma más simple, uno puede decirlo porque ninguna componente de la métrica depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque existe el otro caso, que siempre me confunde, porque es el caso estático. Caso estático es que también existe un vector de Killing temporal. También existe un vector de Killing temporal, pero, a ver, creo que aquí me faltó también mencionar algo que no lo puse, que esto podría ser también origen de la forma de la métrica, pero ese vector de Killing temporal de alguna forma está parametrizado así. O sea, este vector de Killing siempre va a ser ortogonal a secciones a tiempo constante. O sea, básicamente estoy foliando a tiempo constante, que es lo que uno siempre ve en estos casos. ¿En qué caso esto no ocurre? Cuando tengo términos en la métrica que son cruzados, de t de algo. De t de r, por ejemplo, de t de phi, de t de teta, lo que sea. En esos casos no tengo que el vector de Killing es ortogonal a la superficie. Eso sería el caso de abajo. Como por ejemplo Kerr. Kerr no tiene términos cruzados. Entonces es estacionario, pero no estático. Kerr es estacionario, pero no estático. Es súper sutil, pero eso hace que el método que vamos a usar no sirva para Kerr. De hecho, para trabajar con Kerr hay que trabajar con lo que mencioné antes Felipe, que eran las coordenadas o el método de Newman-Penrose. Creo, no sé, estoy segura que Dime. es al revés. Puede ser que sea al revés, pero lo revisé bien. Por eso dije que me confunde. Pero lo revisé, pero en todo caso revisen bien. Es estacionario, pero no estático.
Eso dije, que era estacionario pero no estático. Pero lo tengo aquí escrito, que era estacionario pero no estático. Eso es porque tiene términos cruzados. En Keras existen términos T algo. Ya, entonces vamos a quedarnos con estacionarias. Schwarzschild. Bueno, aquí hay mucha sutileza, porque de Sitter es estacionario en un parche que se llama, que es el parche que estamos escribiendo aquí. Pero de Sitter es un poco más grande que esto. Así que aquí hay sutileza. Bueno, pero básicamente aquí no importa mucho lo que estemos trabajando. Al final del día, en función de a dónde estemos, lo que implica es que vamos a tener que poner ciertas condiciones de borde o no. Si tenemos horizonte de evento, hay que poner ciertas condiciones de borde. Si tenemos horizonte cosmológico, ciertas condiciones de borde. Eso. Entonces, para ver cómo funciona todo esto, lo primero que voy a hacer es considerar eso. O sea, existe un agujero negro o una solución cosmológica, lo que quieran, que está fija. Y voy a meter un campo escalar ahí. Un campo de prueba. ¿Qué significa campo de prueba? Significa que el campo de prueba no va a alterar la geometría. Solo está. No tiene back reaction, ¿cómo se llama? Yo quiero ver cómo la geometría actúa en el campo escalar. Entonces, tomamos un campo escalar, phi, cuya ecuación de movimiento, bueno, sin masa por simplicidad, cuya ecuación de movimiento es la ecuación de Klein-Gordon. En donde ahora este operador de acá, el de Lambertiano, está evaluado obviamente en esa métrica de ahí. Para verlo, bueno, como el campo escalar es... Bueno, como el campo es un escalar, yo puedo usar esta cosa de acá. ¿Cómo era esto? G-1. ¿Está bien eso? Sí. Eso se puede usar porque el campo es un escalar. Si fuera un vector, no sirve esa expresión, hay que usar otra cosa. Aparecen unos Christoffel ahí. Entonces, aquí se ve más claro es dónde está metida la geometría. La geometría está aquí, en el G1. Entonces, bueno, aquí, como les dije, me voy a saltar algunos pasos, pero después cuando les mande los apuntes van a poder ver de dónde viene cada cosa, pero por honor al tiempo. Entonces, para estudiar esta cosa, voy a hacer un ansatz. Voy a decir que este phi, por la forma, de nuevo, todo esto está suplementado por la geometría, todo depende mucho de la geometría. Voy a decir que este ansatz es separable, o sea que existe una parte que lo llamé U, que va a ser una función que va a depender del tiempo y del radio, y se va a separar por una parte que solamente depende de los ángulos. Esto es importante, en Kerr uno no puede separar las cosas, así tal como estamos haciendo nosotros, por eso hay que ir a otro formalismo para poder separar y trabajar las ecuaciones por separado, o si no tenemos términos mezclados que dificultan todo. Sí, esa es la forma general. Entonces, para ser más preciso, lo que uno hace es, aquí si se fijan, esto de acá, el elemento de línea de la dos esferas, ese, ahí. Entonces, esta métrica tiene simetría SO3 de rotaciones. Eso lo que me permite es que, como tengo simetría SO3 en la esfera, puedo usar armónicos esféricos como base de la parte angular. Es lo que uno hace, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno. ¿Puedes repetir por qué ese ansatz? Este ansatz, sí, por la forma de la métrica. A partir del principio es por la forma de la métrica, porque tengo términos cruzados. O sea, yo voy a esperar que las cosas sean separables. Es como casi producto directo de la geometría. ¿Eso decís? Sí. Que les dije aquí, les dije que voy a usar armónico esférico. ¿Ese H qué es? ¿H? Teta grande. Ese es el teta que tiene como una cosita adentro. Sí, o sea, cualquier cosa con la notación pregúnteme, porque a veces escribo cosas raras. Sí. Ya, entonces lo que voy a hacer es, voy a reemplazar esto por lo armónico esférico. Armónico esférico tienen dos componentes, o sea, dos índices, L y M. Poner aquí L, M.
O sea, en principio uno define un ansat, lo mete en la ecuación y ve si funciona. Si no funciona, hay que meter otro ansat. Este funciona, por eso lo estamos usando. Creo que aquí debería ser específico, porque L va desde 0 a 0, 1, hasta lo que sea, y M va desde menos L más 1, bla, 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 hasta L. Ecuación diferenciales. Sí. El de la invertida lineal. ¿Sí? Hay la métrica con Ya. ¿Qué va a hacer ahora? Ya, eso. Está la suma y la parte de acá también la voy a escribir convenientemente así. Voy a dividir por R. ¿Por qué? Porque al final uno se da cuenta que esa división por R simplifica las cosas. Podría no haber hecho esto y dividir por R después, pero por simplicidad. Ya. Entonces, ¿qué hago con esta cosa? Ya tengo mi ansat, tengo mi ecuación de movimiento y tengo mi geometría. Voy a juntar todo. Entonces aquí me voy a saltar un pasito, pero solamente reemplazar aquí, expandir esta suma y reemplazar cada cosita. Y lo que uno va a obtener si hace eso es la siguiente expresión. Eso, si uno reemplaza todo esto, llega a esta ecuación de acá. Ya, esta expresión de acá. Que voy a explicar ahora qué significa cada cosa. De hecho, como es típico, el punto en física siempre significa derivada con respecto al tiempo. Y la comita va a ser derivada con respecto al radio en este caso. Sí, las funciones A y B son las funciones de la métrica. Y esta cosa que está acá, no sé si alguien se lo recuerda, L más 1 es justamente los autovalores de lo armónico esférico. Cuando uno escribe la ecuación, aquí la ecuación de onda, se separa la parte temporal, parte radial y la parte de armónico esférico. Y eso es justamente lo que da. ¿Sí? Entonces este answer me permite hacer eso. Y si se fijan, esta ecuación de ahora, esa ecuación diferencial no va a depender de m, porque solamente está el L explícito. Que no dependa de m es básicamente porque estamos con simetría esféricamente simétrica. Entonces el m siempre se va a ir. Todo va a depender de L. Son los momentos multipolares de estas cosas. Yo leí supone que el U era independiente de TTIG, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiene como L y M como etiqueta? Porque estamos sumando. Esto va a ser con una combinación lineal, me faltó escribir acá. Sí, una buena pregunta. Aquí me faltó escribir porque estoy haciendo una combinación lineal. ULM. Sí. No depende de los ángulos, pero sí dependen de LM porque estoy sumando. Una combinación lineal. Dice L más 1 es la Laplaciano, pero es TTIG, ¿no? Pero de cero. Sí. Y no quiero sobrecargar, pero bueno, me faltó poner un cuadro. Que depende igual de la notación. Pero no, pongámosle ahí. El Laplaciano es la S2. Que sería esto mismo, es esto, pero solamente con las componentes de la métrica de la esfera. TTIG. Igual la historia de por qué esto lo voy a hacer con la participación. Porque al principio. Allá vamos. Puede tener un. Te estoy adelantando. Sí. No, ya, voy a adelantar, pero al hacer esto lo que vamos a llegar es a una ecuación diferencial que es exactamente la misma ecuación diferencial que uno tiene para agujeros negros, que es la ecuación de Rayleigh-Wheeler. Y al final es una onda, o sea, al final esto se va a reducir a una onda que se mueve en un potencial. Y en función del potencial uno puede estudiar la estabilidad del coso.
¿Sí? Esto es una motivación solo para ver que la ecuación que uno obtiene es la misma que vamos a obtener en agujeros negros y que a partir de esa ecuación uno puede estudiar los modos cuasinormales y la estabilidad. Entonces, esa ecuación está horrible, si la sigue siendo fea. Entonces, lo que vamos a hacer para simplificarla, comillas, es cambiar de coordenadas. Vamos a usar las que se llaman las coordenadas tortugas. Tortoise. Las coordenadas tortuga, que las vamos a definir con R con un asterisco, van a ser aquellas tales que se definen de esta forma. Ah, perdón, la estrella va abajo. De esta forma. Voy a definir la nueva coordenada tortuga R sub asterisco a partir de esta ecuación diferencial de acá. ¿Por qué estoy haciendo eso? Si uno reemplaza eso directamente en la métrica, uno encuentra que la métrica se reescribe de esta forma. Más la parte angular. Al final es como sacar un factor conforme para dejar la parte T y R ahí simplificada como si fuera una parte plana ahí. ¿Por qué se llaman coordenadas tortugas? Bueno, es porque el horizonte del agujero negro, si hubiese, que antes se definía en R igual a una constante, ahora se manda al infinito, al menos infinito. Estas R tortugas van desde el menos infinito al infinito. O sea, para llegar al horizonte de evento uno tiene que llegar al menos infinito. Se llaman tortuga porque uno nunca va a llegar al menos infinito. Es como la paradoja de la tortuga y el... ¿Cómo se llama? ¿Y el conejo? ¿La liebre? Ustedes me entienden. Ya, no voy a escribir todos los detalles, pero usando esta definición uno puede ver cómo se reescriben las derivadas y uno va a reescribir esa ecuación de movimiento de arriba de una forma más simple. Ahora sí. De nuevo los detalles los tienen acá. Después se los voy a mandar. Pero ocupando ese cambio de coordenada, reescriben la ecuación de acá y llegamos a esta simple ecuación. Bueno, más simple que antes. Esta ecuación de ahí. Y eso ya es bastante sugerente, si se fijan. Esto es una ecuación de Schrödinger. Y falta definir el potencial. Ese potencial V que aparece solo depende de L, como habíamos dicho, y tiene esta forma de acá. Entonces el potencial va a depender de la solución. Ese es el potencial. Es una ecuación tipo Schrödinger. ¿Por qué era Schrödinger si tenéis ondas derivadas temporales? Bueno, ahora va a ser tipo Schrödinger, porque voy a matar las derivas temporales. ¿Cómo las puedo matar? Fourier. Ah. Por eso, Sí. me llama la atención de que nosotros, ¿cierto? Queremos ver cómo, si tenemos como un campo escalar, ¿no es cierto? ¿Cómo es que las ondas gravitacionales se van a ver según esta...? No, todavía no estamos viendo cómo reacciona el espacio-tiempo. Okay, entonces estamos... Solo estoy viendo cómo reacciona el campo en presencia del agujero negro. Sí, sí. ¿Por qué? Insisto, es solo para ver que la expresión es la misma ecuación que vamos a trabajar en agujeros negros, la ecuación de Rayleigh-Wheeler, que es una cosa así. Y que de ahí podemos estudiar estabilidad. Solo curioso. Sí, sí. Porque tú introdujiste el término cinético clásico a una acción de Klein-Gordon. Pero podéis, en teoría, explorar, por ejemplo, más derivadas o cosas así, y ahí a la ecuación de Rayleigh-Wheeler después. Meter más derivadas es complicado. O construir un término cinético distinto de eso. Pero tú estás hablando de campo escalar. Claro, campo escalar, sí. ¿Qué término cinético queréis para el campo escalar? Perfil. No, es que si metís más derivadas ya te metís con otras cosas. Sí, podéis tener otro tipo de inestabilidades. Ya. La famosa de Ortografsky, que son las que aparecen cuando tenéis derivadas de orden superior en la ecuación de movimiento.
¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Ah, sí. Así que no. Vamos a trabajar con lo más clásico posible, segunda derivada nomás. De hecho, si uno hace lo mismo con la teoría gravitacional, también pasa lo mismo. ¿Qué pasa si tengo, en vez de relatividad general, pongo una teoría que tenga orden superior a la curvatura? No, también cambia todo. Pero eso es súper sensible tanto a la teoría como al número de dimensiones y todas esas cosas. Entonces, lo que yo quiero era, claro, me dijeron que ahí la parte temporal. Bueno, pero esta es la parte el H. Este es el H y tiro todo por el lado y un Schrödinger. Pero ya, para que no esté molestando el Schrödinger, pasamos al espacio Fourier. Siempre se me olvida esta cosa. Vamos con esta, bueno, está la misma la parametrización en todo caso. Raíz de 2pi o lo que sea, porque se va a ir. Entonces vamos a hacer este cambio. Perdón, omega R. Omega R menos. Típico descomposición de Fourier. Si uno inserta esa cosa acá, ven que esta cosa lo único que va a hacer es bajar un omega cuadrado al frente, con un signo específico. Entonces, si uno reemplaza eso, llega a la ecuación que les quería, con la que nos vamos a quedar. Y esta ecuación ya ha sido una ecuación tipo Schrödinger, de hecho es una ecuación de autovalores. Donde ahora hay que determinar cuánto valen los omega en función del potencial que tengamos, que depende de los A y B de la solución que tengamos. Una pregunta inocente para entender un poco. Tú estás propagando el campo, pero desde el horizonte está. Sí, ese es el parche que estamos abarcando. Sí. Eso acá. Esta es una ecuación entre un problema de autovalores. O sea, aquí hay muchos métodos para resolver esta ecuación, pero si son capaces de resolverla, pueden encontrar la omega. Ya. Esta ecuación vamos a encontrar para el caso del agujero negro. Y lo que se conoce como la ecuación de Rayleigh-Wheeler para el caso de los modos vectoriales. Pero tienen la misma forma, derivada segunda, un potencial y un problema de autovalores. Creo que decir que esto te restringe los valores de omega, ¿cómo se traduce eso en la integral original? Como cualquier batería puede ser siendo como una especie de casi como de frecuencias Matsudaras. ¿A qué te referís con la integral esta de arriba? Porque en la constante de valor igual como que te podría poner restricciones sobre omega, que era la variable de integración. Entonces como que al final las frecuencias van a ser discretas. Sí. Ah, ya. Entonces como que V de LM para devolverte al mundo como temporal sería, por eso digo, sería como frecuencias Matsudaras o algo por el estilo. No sé qué más tú eres. Frecuencia discreta, Sí. como una serie de Fourier, más o menos. Y tiene integral y queda la serie. Ya, ¿qué vamos a decir ahora? Y bueno. Y aquí viene un comentario, por ejemplo. Ya, hasta aquí llegó. Esto es lo importante. Esta es la ecuación que vamos a trabajar también para el agujero negro. Para el caso del agujero negro va a ser un poco más complicado, porque hay que trabajar con las ecuaciones de Einstein. Hay que fijar gauge. Pero vamos a llegar a la misma ecuación. Esperemos en un par de semanas. Pero lo importante es que, por ejemplo, de esta ecuación vamos a estudiar lo que se llaman los modos cuasinormales, que son estos de acá, omega. ¿Por qué se llaman cuasinormales? Bueno, los omega usuales me están hablando de que la solución está oscilando con cierta frecuencia. Pero los agujeros negros, que es el sistema que estamos interesados a trabajar, son sistemas que se llaman disipativos. Entonces lo que existe en verdad es que este omega se puede descomponer en una parte real más una parte imaginaria. La parte real es la típica que oscila. El problema está aquí, en la parte imaginaria. Porque SI se cancela con SI. Y lo que vamos a tener al final es un término de damping. O de crecimiento. Puede crecer la solución y explotar infinito, o decaer suficientemente rápido. ¿Y eso de qué depende? Del valor del signo de esa cosa de ahí. Bueno, esto es lo que llamé los quasi-normal modes. Son quasi porque hay una parte imaginaria. Y entonces, aquí vamos a encontrar que es un poco más complejo que esto, pero para el caso del agujero negro, en función del signo de esta cosa, vamos a identificar si la solución es estable o no es estable. O sea,
Si yo le pego una perturbación, ¿qué pasa con la perturbación? ¿Va a crecer en el tiempo o se va a decaer a cero? Eso depende del signo de esta cosa de acá. Para cualquier R, o sea, si importa el análisis asintótico. Porque esta es una ecuación diferencial. Nos falta algo más para hacer una ecuación diferencial, que son las condiciones de borde. Y en las condiciones de borde importa si estamos en anti-de Sitter, en Minkowski o en de Sitter. Y también, si tenemos horizonte, es importante poner condiciones de borde en el horizonte, para que nada salga del horizonte. El caso de ADS está relacionado directamente al polo de la ley. Sí. No sé si alcance a hablar de eso, pero en caso de anti-de Sitter, de hecho está conectado con lo que va a hablar el Nico. Claro, los polos de la función de Green, en este caso, del anti-de Sitter, van a ser los quasi-normal modes. Y eso se puede relacionar con coeficiente de transporte en la teoría dual. No sé si alcancemos a ver mucho de eso, sobre eso. Ya, y un comentario antes de pasar a los agujeros negros es, bueno, un dibujito. Lo que quiero decir es que si uno hace una perturbación pequeña, si esta crece en el tiempo, es inestable, o sea, implica que los omegas son positivos. Y si la perturbación, no me alcanzo aquí, si la perturbación decayera rápido, es porque los omegas son menores que cero. Y otra cosa interesante, que en el caso de agujeros negros, es que estos omegas no dependen de la perturbación inicial que yo haga, no dependen de las condiciones iniciales que lo haga, solamente van a depender de los parámetros del agujero negro. O sea, de la masa, de la carga, el momento angular si tuviera. Es una forma de testear el teorema de Nopelo en la vida real, por ejemplo, midiendo los quasi-normal modes y ver si existe un parámetro extra que no está en la teoría. Eso. ¿Alguna duda, pregunta con esto? ¿Por qué ahora vamos a pasar al caso de agujero negro? En el caso cerca del horizonte, no tiene que transformar la mezcla, ¿no? Y hacer lo mismo. No, al final, el horizonte, los bordes al final solamente van a estar relacionados con las condiciones de borde que impongamos aquí a los U. Bueno, en términos generales, lo que me importa si hay horizonte de eventos es que nada puede salir de ahí. No puede información salir de ahí. Todo puede entrar. Solamente puede entrar. Esa es la condición en caso que tengamos horizonte de eventos. Ya. Tú dijiste que los W dependen de datos conocidos. Del agujero negro. Sí, lo voy a escribir igual. Pero para el caso de agujeros negros, que es lo que vamos a ver después. Los omega i solo van a depender de la masa, la carga si lo tuviera y el momento angular si lo tuviera. Pero ahora estoy viendo el caso de la teoría lineal. La teoría no lineal es igual. No tengo idea de la teoría no lineal. Yo diría que sí. La perturbación es no lineal. Vas a decir que vamos a ir a agujeros negros, pero sería que hacer Voy a perturbar agujeros negros. H más H. Sí, pues, voy a descomponer. Vamos a fijar que los modos tensionales se paran, se mueren y quedan los vectores y los escalares nomás. Al caso estático, por ejemplo, o sea, el método que estamos haciendo nosotros es el caso estático. ¿Cuál error? El que verificaste tú, ¿no? El que era KDS con radiación. Espacio plano con radiación. Pero tenéis fuente externa, ¿o no? Pero no es como el agujero negro de hoy día. Yo te diría que sí se puede. No estoy seguro en verdad. Porque en esos casos no sé si es estático, porque tenéis dependencia del tiempo. No. Bueno, este método quizás no sirve, pero está el método que se usa para Kerr, que es el con Newman-Penrose. Es el que se usa para Kerr, para que sea separable estas cosas. ¿De qué manera los imaginarios dependen de la cantidad conservada? ¿Cómo de qué manera funcional? Bueno, es que depende del caso. Ahí vamos a verlo. No sabría responder eso. Que después vamos a meter todo esto a las ecuaciones de Einstein. Ya. Sí, ese es el trabajo más largo que vamos a hacer ahora, que meter en las ecuaciones de Einstein. Bueno. Claro. Solo prueba. Sí. Esta es la información, sí. Aquí está la formación de la métrica, o sea, de la geometría, el potencial.
Pero ahora no perturbaba nada. No. No. Para eso, con el agujero negro, vamos a tener que perturbar. Sí. No, y vamos a tener que ser más que solo perturbar. Sí. Pero eso es lo que vamos a hacer justamente ahora. Entonces, quédense con esta idea. Esta es la ecuación que vamos a controlar ahora, pero por un camino extremadamente más largo. Pero agujero negro tiene que perturbar la métrica, ¿verdad? Sí. Y después eso no te transforma de agujero negro estático a otra cosa. Es que hay que fijar el gauge. Ah, bueno, las perturbaciones obviamente sí dependen del tiempo. Son ondas gravitacionales. Se propagan, entonces sí. Pero eso como métrica background y métrica Sí, base. sí. El background queda estático. Entonces ahora vamos al formalismo en realidad general. Entonces, ahora sí vamos a perturbar. ¿Qué significa eso? Vamos a tener una métrica fija, que es la que teníamos delante. La misma métrica de agujero negro que teníamos delante, pero la voy a poner en una barrita para decir que es la métrica fija. No va a cambiar. De hecho, esa es la métrica que vamos a usar para subir y bajar el índice, esa es la métrica que está en la teoría vasco-variante y todo eso. Entonces, perturbar significa que ahora vamos a tener nuestra métrica fija y le vamos a agregar una pequeña perturbación de esta forma. No, obviamente esa cosa es chiquitita o que está a primera orden y todo lo que quiero. Eso. Y esta cosa, tal como está, esto es lo más general posible, porque hay que empezar a fijar componentes. Pero lo más general posible es que esta es una matriz de 4×4 con todos los componentes llenos. Perdón, 0, 0, 0, 1, bla, bla, bla. No quiero escribirlo todo, pero... O sea, aquí tenemos 10, son 16 a priori. 16 componentes. Pero como esta cosa es simétrica, van a ser 10 componentes independientes a priori. Son 10 componentes. Obviamente sabemos que esos 10 componentes no son todas independientes. Van a haber algunas que son puro gauge, y que vamos a tener que matarlas. ¿Pero cómo hacemos eso? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque para fijar el gauge y empezar a ver cuáles son los modos que no nos sirven, vamos a basarnos fuertemente en la geometría base en la que estamos. Entonces, como le había dicho, la métrica fija tiene simetría de CO3. De rotaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia las componentes de la métrica bajo esa transformación? En función de cómo cambian, uno puede clasificar si los componentes son escalares, tensoriales o vectoriales. Entonces, déjenme hacer esto. Una transformación de CO3 a. Estas son nuestras coordenadas, x mu. Lo voy a separar en parte temporal con 0, parte radial. Y toda la parte angular con un índice latino i. Va a ser 2, 3, teta phi. Entonces con esto vamos a ver que los ángulos van a cambiar de esta forma, con una matriz de rotación típica. Y déjeme llamar esto solamente R, RI. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Es solamente una forma de decir que si inicialmente estoy en teta, ahora voy a pasar a una nueva función llamada R2, que va a depender de los dos ángulos. Lo estoy mezclando, estoy rotando. Igual con phi. Paso de un phi y llego a otra variable llamamos R3, que puede depender de una combinación de las dos anteriores. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Con esta transformación es fácil ver que, por ejemplo, la parte temporal queda inalterada. La parte radial también queda inalterada. Pero en la parte angular es la que va a sufrir un cambio.
Eso. Sí, es el típico cambio de coordenadas que uno hace. De hecho, esto es lo que sería la matriz de transformación, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve eso o no? Ya, ahora tengo que ver cómo transforma la métrica completa ante esas transformaciones. O sea, si se fijan, todas las componentes de la métrica que no tengan ni, o sea, que sean T y R van a quedar inalteradas. Eso ya es un avance. Son las que tengan términos cruzados con ángulos, o los ángulos mismos van a transformar de alguna forma. Entonces, comenzamos de nuestro elemento de línea más general posible, aquel que contempla este G, el de los dos. Todo lo que yo aplique a eso va a ser aplicable a G como a H. Entonces esta es la descomposición más natural posible, más general posible, que son todos los términos. De hecho, aquí lo escribí explícitamente. dr más, bueno, dr cuadrado más 0i dt de x uno i dr de x y el último término que son los términos de puro ángulo. Ya. Esa es la forma más general posible, la expansión. Y ahora de nuevo volvemos aquí, ante la simetría de SO3, sabemos que los de T y los de R no le pasa nada. Entonces, este término, si le aplico una transformación de SO3, va a quedar exactamente igual. Igual que este. Igual que este. El resto no, el resto ya tiene parte angular. Entonces sí o sí vamos a tener por lo menos esta matriz de transformación ahí. Entonces, aplicando eso, uno puede ver que, no lo voy a hacer todo, pero está aquí, insisto. Por ejemplo, G00 TT cuadrado, uno hace la transformación, T no cambia nada, por lo tanto esto queda exactamente igual. ¿Sí? Y así son 3 por lo menos, sí, son 3. Es G00, G01 y G11, bueno, con sus respectivos términos, se mantienen inalterados. Y esto es DTDR. Sí. 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 Las cosas quedan inalteradas y esto es lo que vamos a llamar que son modos escalares. Porque transforman como un escalar ante SO3. ¿Sí? Bueno, aquí, bueno, quedan iguales para no escribir todo. Ahora, si uno hace lo mismo con los siguientes términos, vamos a ver que esto sí va a cambiar. Va a aparecer una matriz al frente. ¿Y qué cosa transforma con una sola matriz? Los vectores. Dejar ahí. Entonces, por ejemplo, esta componente ya no hay que aplicar esta regla de transformación de acá. Por lo tanto, vamos a tener, dejar el espacio adelante, G0i, dt queda inalterado, pero el de x cambia de esa forma. Aparece esta matriz acá. Está bien. Esa cosa ahí. Entonces, ahora si se fijan, este objeto que está acá no está inalterado, porque la transforma salvo o transforma gracias a una matriz que está al frente. Esto es justamente como transforman los vectores SO3. Entonces, esto de acá es un vector SO3. Ya. Y el otro que también es vector es el otro término cruzado. Este también transforma de la misma forma de arriba. Y lo último que me queda
es la parte puramente angular. Esa cosa. Aquí, como tenemos dos componentes angulares, van a aparecer dos matrices de rotación. Se me olvidó la notación. Entonces esto era R, DR, GJ, DK, DL, KL y J. ¿Está bien? J, KL. Sí. Y esto es un tensor, porque estamos pasando de esto a esto mismo, pero ahora tenemos dos matrices de rotación enfrente. Es un tensor de rango 2, SO3. Voy a borrar esta cosa que está molestando. Esta cosa ahí. Entonces, lo que alcanzamos a hacer ahora es justamente a ver cómo transforman cada una de las componentes. Y como le había dicho, esta cosa se puede heredar a lo que nos interesa a nosotros, que es la perturbación. Entonces, lo que tenemos al final es que esta perturbación se va a descomponer principalmente en tres modos. Esos primeros términos, que son justamente estos que están acá, van a ser puros términos escalares. Los otros términos, que son los que van acá, van a ser modos vectoriales. Bueno, ese y aquí su reflexión, porque es simétrico. Bueno, escribirlo de nuevo. Esos son vectoriales. Igual que los de acá. Y lo último que nos quedan es la esquinita abajo de la parte angular, que son los modos tensoriales. Esta es la descomposición más general. Aún no hemos hecho nada. Solamente descomponer y ver cómo transforma. Tensor. Ya, entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me sirve saber cómo transforman? Eso va a ser importante porque ahora tenemos que, al igual que para el caso escalar, vamos a introducir un ansatz para cada componente. También va a ser en función del armónico esférico. Pero el ansatz va a cambiar en función si es escalar, si es vectorial o si es tensorial. Porque tiene que preservar las transformaciones. Entonces hay que saber identificar para ver cómo vamos a descomponer las cosas. Y lo que va a ser interesante es que las ecuaciones de movimiento son tales que los modos escalares y los vectoriales se van a desacoplar. Entonces yo al final puedo solamente estudiar los modos escalares y los modos vectoriales por separado. No van a haber una interacción entre ellos. Entonces, todo bonito. Oye, ¿el grupo SO3 pusiste el grupo de simetría o el grupo de simetría de la geometría? Es de la geometría, de la métrica barrada. Ya, perfecto. Sí. Si tuviera otra métrica, tendría otro grupo de simetría y Exactamente. no sería como un bloque de 2x2, digamos. No sé cómo sería eso. Sí, depende de la transformación. Sí, por eso en parte con un esféricamente simétrico. ¿Cuánto tiempo me quedan? 100 minutos. ¿100? Bueno. Alcanzamos de más. No, ya voy a hacer una pequeña repasito de esto porque ya no alcanzamos a hacer mucho más. Pero ahora hay que ver cómo se descompone esta cosa. Entonces, si recuerdan, y aquí no me acuerdo cómo se escribe, Helmholtz, no sé, Helmholtz, Teo de Helm, no sé cómo se escribe. Helmholtz, Helmholtz, ¿está bien? Holtz. Bueno, Helmholtz, todos saben de quién estoy hablando. El teorema de Helmholtz me dice que yo puedo descomponer un vector, sea B un vector, lo puedo descomponer en una parte longitudinal que se llama y una parte transversa. Déjeme ponerlo así.
lo que uno hace con los campos escalares, perdón, con el campo eléctrico y el campo magnético. Se puede descomponer en una parte que es proporcional al gradiente de un potencial y una parte transversa que básicamente me dice que el rotor de esta cosa es 0. Bueno, pongámosle ahí, no quiero poner índice, pongámosle ahí. ¿Pero eso es algo que le pides para descomponerlo de esa forma? ¿O El teorema de Helmholtz. cuando igual te lo imagino? Sí. 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 Y una forma de verlo es que al final esta cosa es lo que usan para el campo eléctrico. La parte longitudinal es la parte que es proporcional al gradiente de un campo con lo que sería E, bueno, sale un signo de phi, a la parte transversal que es algo que satisface esto. ¿Y qué cosa satisface eso? Algo que venga de un rotor. El rotor de otra cosa. ¿Cierto? Eso es el teorema de Helmholtz. Eso se puede usar para descomponer vectores, pero también lo vamos a usar para descomponer tensores. Porque al final, estos objetos también dentro tienen, por ejemplo, un tensor también se puede descomponer en una parte escalar, parte vectorial y parte tensorial. Entonces, queremos extraer todo lo que sea puramente escalar, todo lo que sea puramente vectorial y tensorial. Y van a ser todos independientes entre sí, los podemos estudiar de manera independiente. Eso es lo interesante. Bueno, eso para un vector. Voy a borrar eso. Eso para un vector en general. Y para un tensor tenemos algo similar. Un tensor TI, I, J, que a priori no tiene ninguna simetría, puede ser cualquier tensor, se puede descomponer en un término que sea de pura traza, al igual que el vector, un término que sea longitudinal, o sea, un término que sea proporcional a un gradiente, y un término que sea transverso, que satisfaga esto de acá, y que además sea traceless, porque tenemos un término de traza al principio. Aquí no sé, término de traza. Este es un término longitudinal. Este es el transverse traceless. Eso. Y aquí, por ejemplo, el término de traza va a ser la traza por la métrica. ¿Qué métrica? La métrica que está fija. Vamos a subir índice, vamos a bajar índice, vamos a hacer todo con la métrica fija del fondo. Esa es la que domina todo. ¿Qué más? Bueno, como este término es el que contiene las trazas, si uno calcula la traza de este y de este es 0, inmediatamente. Este es el único término que tiene un aporte de traza, el resto no. ¿Qué más? El longitudinal, como ya he dicho, es un término que es proporcional a un gradiente. Entonces aquí déjeme ser lo más explícito posible. Como esta cosa dije que no tiene ninguna simetría, puedo descomponerlo en la suma de un término simétrico y un término antisimétrico. No sé si es el... Sí, yo voy a hacer igual. Ya, esto está un poco raro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que el término longitudinal se puede escribir como la parte simétrica del... Aquí tengo que ser claro con la notación. De la derivada covariante de un nuevo vector, una cosa vectorial, más la parte antisimétrica de la misma cosa. O sea, lo que me importa aquí es que tengo una derivada de algo, un gradiente de algo. Bueno, no sé si... Bueno, sí, lo dejaré ahí más. O lo pueden escribir aquí simbólicamente, no sé, como gradiente de algo. ¿Qué más?
Oh, mucho detalle, no quiero hacerlo todo. Bueno, y de nuevo, aquí esto también es un vector y este vector también se puede descomponer a la Helmholtz. Y uno puede diferenciar este término escalar y ese término vectorial, por ejemplo. Pero no lo voy a hacer porque es mucho detalle. Y la última parte es el transverso. Transverso significa que no tiene traza, o sea que si uno hace la contracción con la métrica con el índice arriba es idénticamente cero. Eso significa que sea traceless, y que sea transverso significa que si tomo una derivada, no me alcanza ahí. Bueno, aquí no, sí. Eso es traceless. Y transverso es que si yo le pego con una derivada covariante, se muere. Podría llamarse divergentless, ¿no? Eso. De hecho, si recuerdan, la métrica cuando uno estudia ondas gravitacionales es transverse traceless. Ya. Y lo último, que sería, usando todo esto, ¿cómo quedaría esto? Que de ahí vamos a partir la próxima semana, porque está un poco latero, pero... Entonces, lo último que sería es que ya, aplicando toda esta idea, cualquier tensor se va a descomponer como una parte con traza, o pura traza. Aquí, bueno, insisto, para saltar detalles. Un término que sea de esta forma, un escalar con doble derivada. Este otro término horrible. Y esta cosa de acá. Y aquí lo único importante es que, bueno, como ya había dicho, T es la traza. Ese vector auxiliar también es transverso. Y ese tensor, o la parte tensorial, satisface lo que ya hemos dicho. Transless y transverse. Entonces, como último comentario, esa es la descomposición de cualquier vector que vamos a tener, de la forma general, con esas cosas de abajo. Lo importante es que la parte tensorial, que viene dada por esta cosa de acá, si se acuerdan, la parte tensorial, como son IJ, es un tensor de 4 componentes. Esa cosa de ahí. Son 4 componentes. Esto de acá es una restricción. Aquí tenemos 3 restricciones, 2 restricciones. Eso mata inmediatamente todas las componentes de la parte tensorial. O sea que para agujeros, esto es lo que vamos a llegar hoy día por lo menos, vamos a parar acá, para soluciones que sean esféricamente simétricas, no hay modos tensoriales en 4 dimensiones. Esas son las restricciones. 4 dimensiones y esféricamente simétricos. No hay modos tensoriales. Solo vamos a quedar con los modos escalares y los modos vectoriales. Esos son los que vamos a estudiar para ver la estabilidad. Eso, bueno, si quieren, insisto, los más detalles les voy a mandar los apuntes, pero aquí tuve que saltar algunas cosas. Eso, ya que me están apurando. Un aplauso a la... Bueno, vamos a abrir la siguiente clase el próximo viernes. Y ahora, por un tema de que están esperando para la publicar en la sala, preguntas. Para preguntas,